post-test, ¿de acuerdo? Un post-test que vamos a tomarlo faltando 5 minutos para que culmine la clase. Lo pueden encontrar en el módulo 3, en el área respectiva, ¿sí? ¿Lo están visualizando o todavía no han ingresado por ahí? Sí se ve su pantalla. Ah, perdón, el examen. Sí. Examen, post-test, 3, todos los cursos se están tomando pruebas, pues, ¿no? Preguntas al menos. ¿Sí? Se han quedado congelados, chicos. ¿Sí? Ese es el equivalente de antes, de mi época, de cierren sus libros, saquen una hoja. Sí, doctora, aparece cuestionario dolor número 1 para desarrollar. Perfecto, muy bien. Sí, a las 6:25 está programado. Ya, ok. Pues ya son 5:03. Vamos a empezar la clase porque hay que terminar en punto para que puedan tener tiempo para desarrollar su prueba. ¿De acuerdo? Bien, vamos admitiendo 34 participantes. Bien, vamos a tocar el tema de tratamiento del dolor. En la clase pasada hemos visto sobre fluidos, sobre agua, sobre cuestiones básicas, pero que estoy seguro de que va a ser de mucha utilidad para muchos. Hay cosas que ya sabían, hay cosas que no sabían. Hay cosas que más o menos tenemos que ir poniendo en pautas para prepararlos para más adelante. Y les decía yo que el manejo del agua y de los electrolitos, etcétera. Otra de esas cosas fundamentales es el manejo de los analgésicos, del dolor, ¿de acuerdo? Y dentro de ellos también está, puesto que casi las mismas medicinas que utilizamos para el manejo de dolor, algunas de ellas también la utilizamos como antipiréticos. Vamos a tratar algunas cosas también de antipiréticos, pero la clase es muy extensa, entonces hablar sobre analgésicos e inflamación, sobre AINES, etcétera, es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, lo hemos dividido en 2 clases. Esta clase que vamos a hablar básicamente sobre los analgésicos y el tratamiento del dolor, y la próxima clase vamos a dar un poquito más en el manejo de los AINES, ¿de acuerdo? Para ver, digamos, procesos un poquito más crónicos, ¿ya? O dolor, no eres tú una maldición. Eh, Prácticamente podríamos resumir de que los médicos existimos gracias, digamos, a las enfermedades, al sufrimiento, al dolor. Si no existiera sufrimiento, no hubiera penas, no hubiera dolor, entonces no sé para qué estaríamos la medicina, ¿no? Medio en broma, siempre hago yo bromas, hay veces machistas, ¿no? Pero yo sé que las chicas la toman a mal, pero creo que no dice que sí, es que Adán y Eva se hubieran portado bien en el paraíso, ¿no? No estaríamos acá sufriendo, trabajando, etcétera, y padeciendo enfermedades. Viviríamos en el paraíso. Y todo porque simplemente comieron del árbol del conocimiento y de la sabiduría, ¿no? Cuando el hombre ahonda en conocer, tener conocimientos y ser sabio, empieza también los sufrimientos, ¿no? Bien, entonces dejemos de lado esa parte filosofal y vamos a hablar sobre el dolor. El dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, ¿no? Y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Además, también es un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos, ¿no? Estamos hablando de 2 cosas diferentes, ¿no? Esta semana, en forma muy triste, tengo 2 alumnas que tienen sus papás en el hospital y en la unidad de cuidados intensivos, y una de ellas me escribe: doctor, ¿qué
qué sentimiento tan dolorosa, mi papito lo es todo para mí, ¿no? Y entonces, indudablemente que uno no sabe qué responder ante una situación así y decirle que realmente, pues, ni siquiera me imagino el dolor que debe de estar sufriendo, ¿no? Pero ese dolor del alma, indudablemente que va por otro lado, ¿no? Nos vamos a tratar más de esa percepción que generalmente suele ser localizada. No tenemos un dolor generalizado así, como tal, ¿no? La muerte no es una cosa tan grave, el dolor sí, y efectivamente André Malraux, ¿no? Puesto que hay veces los médicos y sobre todo nosotros los cirujanos aprendemos que hay veces cuando ya no hay solución para el dolor y el dolor es tan intenso, es tan inevitable, entonces muchas veces la solución sí es la muerte, ¿no? Como esta chica que está pidiendo, ¿cómo se llama? Morir, ¿no? Morir entre comillas dignamente, pero no creo yo de que se muera dignamente, yo creo que se vive dignamente, pero no vamos a entrar en asuntos de este tipo, pero y además, lo que siente ella más que un dolor, sí es ese sentimiento de impotencia, ¿no? De no poder hacer nada al respecto a su enfermedad y a su vida, ¿no? Aún en estas circunstancias, recordemos de que hay ejemplos de vida a pesar de estar confinados así, ¿no? Entonces, como les decía, a mí me gusta filosofar mucho, pero este no es el momento de filosofar, puesto que nos gana la hora, ¿de acuerdo? El dolor, indudablemente, que tiene una escala, ¿no? Existen dolores desde muy leves hasta lo máximo que podríamos imaginar, ¿no? Y esto de acá deberíamos en todo caso, de poder cuantificar, pero como es subjetivo, es muy difícil. Lo que es un dolor mínimo no es mínimo para todos, para otros es muy intenso, etcétera. Y eso tiene que ver con el aspecto del umbral del dolor. Y el umbral del dolor es una cuestión cultural. Existen gente más estoicas y existen gentes más sensibles. En términos generales, en mi experiencia, aunque suele ser un comentario de repente un poquito sexista, pero la mujer suele tener mejor tolerancia al dolor que los hombres. Los hombres jóvenes son más cobardes para el dolor. El umbral del dolor es más intenso en relación a las mujeres. Culturalmente, de repente, la mujer está mejor preparada para el dolor. Se puede hablar del parto o de su capacidad, a veces también de retención de orina, ¿no? Culturalmente, la mujer tolera mejor la retención de orina que el hombre, ¿ya? Por cuestiones también culturales y sociales, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, para eso de ahí se ha creado algunas formas, no muy exactas, pero de intentar de medir el dolor. Tenemos la escala visual, ¿no? Análoga y de repente en el sentido de también una escala más subjetiva, ¿no? De 0 al 10 el dolor y poniendo pues las caritas para que puedan ser utilizados con niños o por personas adultas también, no necesariamente tienen que ser niños, ¿no? Desde caritas felices hasta caritas tristes. Pero no hay dolor, estoy genial, puedo aguantarlo sin problemas, empieza a dolerme, me duele bastante, no aguanto más, entonces de acuerdo a eso, es bueno tener una escala individualizada para poder monitorizar el dolor, ¿no? Es decir, cuando ingresa un paciente, uno le dice, bueno, ¿en dónde está tu dolor? Y lo apunta y le pone 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, y después del tratamiento uno va monitorizando si es que ha aumentado, si es que ha disminuido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es útil siempre aplicar una escala de tipo visual análoga, ¿no? Para nosotros los médicos no mostrar sentimientos es la mejor manera de evadir el dolor, ¿no? Siempre decimos de que los médicos no debemos de involucrarnos emocionalmente porque esto de acá nos quita un poquito de objetividad cuando uno evalúa. Yo pienso en lo personal que esto es una actitud equivocada, porque la mejor forma de poder ayudar a una persona que sufre, de alguna forma,
hasta cierto punto compartir su dolor. Si es que nosotros no somos sensibles a ese dolor, entonces difícilmente los vamos a poder ayudar. Eso no quiere decir de que este sentimiento de dolor a nosotros nos afecte tanto como para no poder pensar con ecuanimidad y poder actuar en forma objetiva como debemos de ser, o tampoco debe de ser un dolor que nos repercuta tanto de que cuando dejamos el trabajo y llegamos a nuestras casas, resulte que nos afecte en nuestra vida personal, ¿de acuerdo? Entonces, pongámonos en el caso de estas alumnas que me están consultando por el WhatsApp, que su papá está teniendo signos y síntomas de COVID, ir monitorizando, y ellas tienen que guardar la suficiente ecuanimidad como para poder ayudar a su familiar y yo poder estar hablando a través de ella. Ella es hija, pero a la vez es parte de la terapia, ¿no? Debe ser algo muy horrible, ¿no? No quisiera estar en el lugar de nadie en ese momento, ¿no? Pero imagínense que ustedes me están llamando, doctor, creo que mi papá tiene COVID y está saturando 92. Entonces yo te digo, bueno, haz esto, haz lo otro, etcétera. Bueno, perfecto, se lo puedo decir. Pero imagínense los nervios de puntas que debe tener un alumno así, bajo esas circunstancias, ¿no? De verdad que sí. Yo no digo que no me imagino, sí me imagino lo que debe estar pasando, ¿no? Entonces, no mostrar sentimientos creo que es la mejor forma de evadir ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces, no seamos indiferentes tampoco, chicos, ¿eh? ¿Ya? Aspectos anatómicos y fisiopatológicos. En términos generales, el dolor, estamos hablando del dolor así expresado, no como sufrimiento, podemos dividirlos en dolor somático, dolor visceral y dolor referido, ¿de acuerdo? Veamos uno por uno. Dolor somático puede provenir de la piel, la fascia, los músculos, el peritoneo parietal, puede ser muy intenso, localizado con precisión, diferencia dolor derecho e izquierdo. Está en el lado del peritoneo, también puede ser la pleura, ¿de acuerdo? Entonces, pero uno puede, en términos generales, diferenciar bien lo que es un dolor somático. Llegan al sistema nervioso por los nervios espinales cementarios. Ustedes ya han visto las metámeras, ¿no? Tenemos nervios que salen por los cordones laterales de la columna vertebral y de la médula espinal, y desde arriba, desde la cabeza con los pares craneales, va bajando en el tórax, las metámeras torácicas hasta las abdominales, etcétera, etcétera, hasta los pies. Todos estos nervios tienen ramas motoras y sensitivas, ¿no? Entonces, parte central del diafragma, el nervio frénico también, parte periférica del diafragma, los intercostales T7 a T11, pared anterior del tórax, del T7 al T12. Todo esto de acá son cosas que ya ustedes han visto en anatomía, ¿ya? El dolor somático explica la hiperestesia cutánea, el incremento de tono y rigidez muscular, la defensa, la inflamación del peritoneo parietal, la hipersensibilidad de rebote localizada y también la generalizada, ¿de acuerdo? Recordemos de que desde el punto de vista embrionario, ¿se recuerdan ustedes cuántas capas embrionarias tiene todo embrión? A ver, alguien que me responda. 3 capas. 3 capas, muy bien, Jean-Pierre. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, perfecto, muy bien, Fátima. ¿Y el sistema nervioso de dónde se origina? El ectodermo. De una modificación del ectodermo que se llama neuroectodermo, ¿no? Si es que ustedes tienen siempre este esquema, van a poder. Todo lo que inerva los derivados del ectodermo y del mesodermo están inervados por ramas que conducen dolor de tipo somático, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Pasamos al dolor visceral. Es el que procede de los órganos abdominales, peritoneo visceral, mesenterio, de los órganos internos, del cerebro. El cerebro en sí no duele, pero los vasos sí duelen, así que después tenemos en el tórax el corazón, los pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos pueden causar dolor de tipo visceral.
el dolor de tipo visceral está causado por estiramiento de una víscera o mesenterio, distensión de víscera hueca, isquemia, daño tisular químico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que duele en el cerebro del tejido nervioso en sí no duele, pero sí los vasos. El infarto también duele, ¿de acuerdo? O sea, la isquemia también duele. ¿Ya? El dolor, el anterior, el somático, es bien localizado, lateraliza. Puede uno diferenciar, me duele el lado derecho, me duele el lado izquierdo, me duele en el centro, etcétera, etcétera. En cambio, el dolor visceral es un dolor mal localizado, se refiere generalmente hacia la línea media. El cólico es un tipo de dolor visceral, habitualmente debido a obstrucción luminal. En algunos órganos discrimina derecho o izquierdo, pero generalmente referidos o irradiados a la línea media. ¿Ya? Uno puede diferenciar un cólico renal si es derecho o izquierdo, pero generalmente duele hacia la zona central. ¿Ya? Bien. Y una característica del dolor visceral, ¿no?, es de que se acompaña de actividad parasimpática, diaforesis, salivación, náuseas, vómitos, taquicardia, síncope inclusive, ¿no?, que son reflejos autónomos, ¿de acuerdo? Esto es importante. Generalmente viene un dolor tipo cólico horrible, están ustedes con un cólico tremendo ahí, y está que se aguantan ustedes el dolor y empiezan a sudar frío, empiezan a salivar, le empieza a dar mareos, náuseas, vómitos y de repente se desmayan, ¿no? Eso es parte de un dolor de tipo visceral, ¿de acuerdo? Visceral. El dolor referido es un dolor, no es una sensación de dolor. El dolor referido es la sensación de dolor en un sitio diferente al lugar en donde se origina el estímulo, pero en un área inervada por el mismo cemento adyacente a la médula espinal. A veces es difícil de explicar, pero tanto las estructuras somáticas como viscerales pueden inducir dolor referido. Da cuenta, el dolor visceral del estómago suele referirse al epigastrio, es decir, cuando uno tiene una gastritis, tiene un dolor de tipo visceral, pero generalmente duele la boca del estómago, dices, ¿no? De repente hasta ahí ustedes no entienden muy bien, pero haz de cuenta, les voy a poner este ejemplo. Cuando tenemos un dolor vesicular, ¿en dónde duele? En un inicio. En el hipocondrio derecho. Y después se va al hipocondrio derecho. Perfecto, en el epigastrio, eso de ahí es el dolor de tipo visceral, por eso uno dice es mal referido y generalmente se va hacia la línea media, ¿no es cierto? Después se lateraliza, ¿por qué? Porque la vesícula se distiende y empieza a irritar el peritoneo parietal del hipocondrio derecho. Ahí duele en el hipocondrio derecho. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Perfecto, pero hay pacientes que refieren dolor en el hombro derecho. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Cuando hacemos el corte para operarlo, ¿dónde le cortamos? ¿En el hipocondrio o en el hombro? En el hipocondrio. ¿Y por qué no en el hombro, si le duele ahí? Porque es un dolor referido, pues. Porque es un dolor referido. Cuando uno se infarta del corazón en la cara diafragmática, ¿dónde duele? En el epigastrio, ¿no es cierto? Y uno puede confundirse con un problema ulceroso, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Y además cuando uno se infarta, también puede doler el brazo derecho o izquierdo. 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 Ese tipo de dolor son dolores referidos, ¿de acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto, esos son dolores referidos. El dolor visceral del apéndice es típico, ¿no? Empieza a doler el apéndice en el plexo solar, en periumbilical, ese es el inicio. Después, cuando empieza a irritar el peritoneo del lado del cuadrante inferior derecho, empieza a doler en ese lado, ¿de acuerdo? Muy bien. El dolor vesicular, ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, ahora, tipos de dolor. Hay dolores nociceptivos, dolor inflamatorio y dolor neuropático. Esto según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿de acuerdo?
Entonces, el dolor no cisectivo es el que afecta ¿cómo se llama? A las terminaciones nerviosas, ¿no? Aquel que aparece como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión en órganos somáticos o viscerales, un dolor que frecuentemente cumple una misión de tipo de protección. Si es que yo les pincho con una aguja, entonces retiran inmediatamente el miembro afectado. Si es que se acercan su mano al ¿cómo se llama? Al fuego, igualito retiran porque eso cumple una función de protección, ¿de acuerdo? Entonces, es ese dolor no cisectivo, ¿de acuerdo? ¿En dónde tenemos la mayor discriminación del dolor? ¿En la piel? ¿En qué parte? En la piel. ¿En qué parte? ¿En los dedos? Los pulpejos de los dedos, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y dónde tenemos la peor discriminación? A nivel de la espalda. A nivel de la espalda, sí, a nivel de la espalda tenemos una peor discriminación, ¿no? Otro lugar también supongo que debe de ser las nalgas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si estamos sentados ahí, ahorita que estamos todos sentados ahí largas horas, aunque ya después de que pasa un tiempo nos empieza a doler y tenemos que movernos, y ese mover tiene un efecto protector, defensivo, para que no estemos sentados y después nos salen un par de úlceras en el isquio, ¿no es cierto? En cambio, en la espalda podemos estar, algunos pueden estar como ustedes eternamente echados cómodamente ustedes en sus camas y de ahí nadie los mueve. ¿Por qué? Porque la discriminación del dolor es más baja, ¿de acuerdo? Bien. El dolor inflamatorio, el que sigue a un trauma o dolor posterior a la cirugía de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoidea, cosas así, es indicativo de un problema o enfermedad que comúnmente requiere de una evaluación y un diagnóstico, aunque todo dolor requiere de un diagnóstico, ¿de acuerdo? Estos son típicos de dolores reumáticos, etcétera, ¿ya? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define como el dolor neuropático el iniciado causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso. Es un dolor que raramente tiene una misión de protección. El dolor neuropático puede aparecer de forma aguda, ¿no? Se reconoce el dolor neuropático agudo, es una entidad propia y responsable de la cronificación del dolor agudo. Y de forma crónica. La neuralgia del trigémino es una forma de dolor neuropático, ¿no? Hay veces yo opero pacientes con hernias inguinales y los pacientes con hernias inguinales duelen los primeros días debido a la cirugía, al corte, pero hay pacientes que debido a la irritación de los nervios inguinales quedan con dolor crónico. Ese tipo de dolor también es un dolor de tipo neuropático. No tiene ya no hay razón, no hay un estímulo. Sin embargo, no hay un estímulo en ese momento, sin embargo, el paciente le duele. Doctor, me duele permanente, a pesar de que cualquier cosa, la ropa hasta me soba, etcétera, ya me duele, ¿no? Cuando la ropa no debería, el rozar de la ropa no debe causar dolor, sin embargo, le duele. Entonces, ya eso es un dolor de tipo neuropático. Lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? No es la intención de esta clase entrar en muchos aspectos fisiopatológicos, puesto que les dije de que el curso de terapéutico es básicamente práctico, ¿no? Vamos a que esto de acá no es cuestión de saber mover la pelota hasta los 3/4 de cancha. ¿Cuál es la finalidad del curso? Chicos, ¿están despiertos? Va a haber una prueba al final, ¿ah? ¿Ya no se acuerdan? Sí, ¿Cuál es la finalidad del curso? Si lo comparamos con un partido de fútbol. Dar la terapia adecuada. No, ese es... El gol. ¿Ah? Tratamiento. Sí, les dije. ¿Ah? El gol. El gol. Exactamente. La idea es que pateemos al arco y metamos gol. ¿De acuerdo? Bien. El árbol de la quina representado en nuestro escudo nacional, ¿no?
era usada para la obtención de la quinina, que era un compuesto que tenía actividad antimalárica, antipalúdica, ¿no? En sí mismo tiene actividad antipirética también, porque eso ya era conocido para combatir las fiebres maláricas, ¿no? Palúdicas en la época del virreinato, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de la corteza de Chinchón, porque la esposa era la condesa de Chinchón, esposa del virrey Luis Fernando de Cabrera, conde de Chinchón, ¿no? Y los curanderos nativos ya trataban con estas raíces, las fiebres. Otro producto es las hojas y las cortezas del sauce llorón, que es natural del Asia, creo. Y con eso de ahí, con las hojas del sauce, ya vamos a ver qué se obtenía. Las interrogantes que caracterizan al dolor episódico: inicio del dolor, frecuencia del dolor, sitio del dolor, irradiación del dolor, calidad o carácter del dolor, intensidad, severidad del dolor, aparición del dolor, factores que agravan, factores que atenúan, respuesta a los analgésicos, respuesta a otras intervenciones, síntomas asociados, interferencia en las actividades de la vida diaria. Todo esto hay que interrogar, jóvenes. Hoy en la mañana estuve con un pacientito que ha estado 2 meses ahí con tremendo dolor y ahora viene con un abdomen agudo y la historia clínica muy mal hecha, entonces no se investiga bien las características del dolor. Una vez que investigamos la característica del dolor, dimos con el diagnóstico, ¿no? Probablemente un plastrón apendicular complicado, ¿no? ¿Cómo se interroga en semiología? ¿Cómo se interroga el dolor? ¿Qué mnemotecnia pueden utilizar ustedes para interrogar las características de un dolor? Rapidito. Alicia, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? Aparición, localización, intensidad, características, agrava o alivia, ¿no? ¿Sí? Lo saben, ¿no? Sí. Ok, muy bien, jóvenes, sigamos. Son ustedes unos alumnos muy aplicados. Barreras para un efectivo manejo del dolor: poco conocimiento del manejo del dolor por las enfermeras y médicos, subestiman el grado de dolor. La mayoría de las veces, poca educación formal, el personal que cuida ancianos, poca habilidad de observar y reportar el dolor. Opiofobia, porque hasta cierto punto tenemos fobia a utilizar analgésicos, no simplemente analgésicos, sino acá, bueno, se refiere al opio, porque acá en el Perú no tenemos mucha costumbre de utilizar morfina, opiáceos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos opio o morfina sinónimo de mal, de pichicateros y cosas así. Hay que tratar adecuadamente el dolor, ¿ya? Inapropiado reporte del dolor, inexistencia de programas de calidad en dolor. En términos generales, jóvenes, yo siempre digo de que podemos pedir análisis para ver cómo está el hemograma, cómo está, si es que hay desviación izquierda, cómo está la infección. Podemos pedir una prueba para COVID, si es que es antigénico, si es podemos determinar anticuerpos, si es prueba rápida, gases arteriales, etcétera. Pero, ¿qué examen pedimos para valorar el dolor? ¿Qué tenemos para valorar un dolor? Las características y la intensidad. ¿Qué es lo que tenemos? Estudiantes de 5º año, a ver. La escala visual del dolor, o sea, preguntarle al paciente. Ya, bueno, con eso de ahí sí, pero eso es una escala para intentar cuantificar el dolor, ¿no? ¿Sí? Fátima, ¿y cómo hace el psiquiatra para saber si una persona está con dolor o está sufriendo? ¿Cómo hace el psiquiatra? ¿O el psicólogo? Me pregunta y escucha. Pregunta y escucha, ¿qué más? Luego de preguntar y escuchar. Apunta. Sí, Edwin, ¿qué más? Observo. Observar, ¿ya? ¿Qué más? Doctor, la comparación con ¿Comparación con qué? ¿Con otros tipos de dolores? Bueno, o sea, ya te entiendo, ya. ¿Qué más? Medicar. ¿Otra cosa? Jóvenes, si es que yo estoy viendo a una persona y lo estoy viendo que sufre de dolor y no me pongo en su lugar y no observo
y trato ¿cómo se llama? De saber si, cuál es el dolor y qué cosa lo acompaña, es que soy una persona un poco empática, ¿no les parece? Sí. ¿Y cómo ayudar a una persona si es que no nos ponemos en su lugar? Mari, ¿cómo hacemos eso? La pregunta sería cómo ponernos en su lugar, ¿no? Más que eso de ahí, ¿cómo hacemos para ponernos en su lugar? Es empatizar con esa persona, Edwin, ¿de acuerdo? De repente, si yo te digo, ay, al doctor Hiracata le ha empezado a doler el abdomen, algo que comió. Bueno, tú dirás, bueno, hay que ver, hay que examinarlo, doctor Hiracata, ¿ya? Edwin, ¿y si es que fuera tu mamá quien tiene ese cólico, sería lo mismo? No. Bueno, No es cierto. ¿Por qué? porque, o sea, como que hay más conexiones emocionales. Así es. ¿Y si es que fuera tu hijo? Creo que sería aún más ¿no es desesperante. cierto? ¿Y por qué no ponernos en ese lugar cuando son los pacientes? ¿Me entienden? Debemos de ser empáticos. Por eso la gente nos critica a nosotros, estos médicos inhumanos, las enfermeras. Yo estoy que grito, que me muero en la emergencia y nadie me ayuda. ¿De acuerdo? ¿Sucede o no sucede? O estoy hablando piedras, yo estoy hablando piedras, ¿no? No, eso no sucede, doctor Hiracata. Sí sucede. Sí sucede. ¿De acuerdo? Lo que pasa es de que hay veces estamos todo el día metidos y son tantos los pacientes que ya entramos en un efecto de protección, es hacer síndrome de burnout, ¿no es cierto? ¿Qué es el burnout? ¿Saben? ¿Ya hablaron? ¿Psiquiatría llevaron? ¿No saben lo que es el burnout? Estamos llevando. ¿Una carga laboral? Marley, ¿qué cosa es? ¿Una carga laboral? No es simplemente laboral, ¿ya? El burnout es estar quemado, ¿no? El burnout es ya estar, digamos, saturados ya, ¿no? Somos incapaces de reaccionar. El burnout es una especie de medida de protección de nuestro organismo que ya no queremos seguir viendo, ya me tienen harto. Imagínense si ustedes le dicen a su papá, ya llegó fin de mes, hay que pagar la universidad. Entonces su papá agarra, ya disculpa, hijita, me he olvidado, ¿de acuerdo? Pero imagínense que su papá ahora no tiene dinero porque están las cosas difíciles para todos y ustedes le exigen el pago de la universidad. Viene su otro hermano, también le exige la universidad y vienen sus hermanos menores y le exigen el pago del colegio y su papá no tiene. Y todos los días ustedes están. Llega un momento en el cual su papá, ¿qué cosa hace? ¿Cómo actúa? Con impotencia. Impotencia, ya, carajo, dejan de estar reclamándome, ¿qué quieren? ¿Que robe un banco? En ese momento, jóvenes, su mecanismo de protección es negar y empieza ya a entrar en un burnout, en quemarse, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, bueno, retomemos el tema porque si no, ya me salgo desviando. Bien, entonces, barreras para un efectivo. Ahora, jóvenes, el dolor, uno tiene que ir tratando el dolor en forma progresiva. Hay que valorar bien primero si es un dolor leve, moderado, intenso o es un dolor demasiado intenso, irruptivo, insoportable. Entonces, cuando el dolor es leve, uno debe de empezar por algunos medicamentos, ¿de acuerdo? Si es que con esto no pasa o el dolor ya no es tan leve, es moderado, entonces uno debe de pasar a un segundo escalafón o escalón, ¿de acuerdo? Si es que a pesar de esto el dolor todavía sigue siendo intenso, ya uno tiene que pasar a otro tercer escalafón, ¿de acuerdo? En el cual ya tenemos que empezar a utilizar otros medicamentos. Por ejemplo, en el primer nivel, un paracetamol, un metamizol, un simple AINE, el dolor debe de controlarlo. Si da resultado, uno continúa. Si no da resultado, paso al segundo escalón. Entonces, a estas medicinas yo le agrego que generalmente un opiáceo de efecto leve, ¿no? Si es que lo controlo, muy bien, y si no lo controlo, ya tengo que pasar a un tercer escalón. Ahora, esto no quiere decir que uno sea progresivo, puede ser, a veces uno puede pasarse de frente, ¿de acuerdo?
otros opioides, fentanilo, oxicodona, buprenorfina. Creo que Michael Jackson se murió por una sobredosis de fentanilo, ¿no? Algo así. Después tenemos morfina, ¿no? Morfina, por eso, ¿no? Es decir, uno puede utilizar morfina como dolor. Si es que ustedes tienen un infarto y hay un dolor muy agudo con paracetamol, no le va a hacer nada. El tramadol tampoco le va a causar nada. El paciente intenso con un infarto de miocardio, con un intenso dolor, y hay que calmarle el dolor, tenemos que ir de frente a morfina, ¿de acuerdo? Entonces, mire, si el dolor es controlado, paso a liberación retardada, disminuir la dosis de la morfina, y en caso de que no hay controlados, hay que revisar el diagnóstico, valorar las técnicas específicas, rotación de opioides o agregar algún otro, ¿no es cierto? Si el dolor de frente es irruptivo, morfina rápida, fentanilo, oxicodona, ¿no? Ya vamos a ver estos productos más adelante, ¿de acuerdo? Y en cualquier situación hay que ver si es que se necesita terapia coayudante, si es dolor neuropático, alguna medicina, en caso de metástasis óseas, en caso de cáncer, radioterapias, en caso de hipertensión endocraniana, compresión nerviosa, corticoides, ¿no? Entonces, el tratamiento del dolor tiene que ser así multimodal, tiene que observar por parte. El paciente no va a decir, deme esto, estoy aquí, doctor, ahora ya me estoy yendo para el lado derecho, me estoy yendo para el lado izquierdo. No, esto de acá lo tenemos que observar y valorar. Son nuestros ojos, nuestros sentimientos, nuestro afecto quienes deben de estar observando. Y por eso les decía, es esa observación interesada, ¿de acuerdo? No puede ser esa observación sufriente, ¿de acuerdo? Los familiares del paciente están observando, ¿no es cierto? Y además de observar, están sufriendo, ¿de acuerdo? Los médicos tenemos que observar, pero no podemos estar sufriendo, porque nos va a quitar a nosotros objetividad para poder tratar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener una observación empática, inteligente, objetiva. Por eso a veces nos dicen qué frío los médicos, ¿no? O qué frío el doctor Hiracata, que agarra y puede agarrar con un bisturí y metérselo hasta cortarle el abdomen, ¿no? Entonces, esa observación, convencido de que lo que yo estoy haciendo es para bien del paciente, ¿de acuerdo? Sí. Bien, lo mismo, entonces el primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón. Jóvenes, tienen ustedes que aprender qué medicamentos están en cada escalón. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no saben esto de acá, entonces, ¿qué sentido tiene de tratar, no? Bueno, ¿qué utilizo? Ya, utiliza esto, utiliza el otro. No, tienen ustedes que saber en qué escalón. Recuerden de que esto de acá no es el mismo para cada paciente, sino depende de su umbral del dolor. Entonces, en el primer escalón tenemos los AINES, el paracetamol, el metamizol, tenemos los analgésicos no opioides, ¿de acuerdo? Los analgésicos no opioides. En el segundo escalón tenemos los opioides débiles. Dentro de ellos tenemos, ejemplo, el tramadol, ¿no? Del tramadol tenemos la codeína, la dihidrocodeína, ¿no? Ahora, cuando tenemos en el segundo escalón, generalmente se asocia uno de este primer escalón con un opioide débil, ¿de acuerdo? Entonces, existe en el mercado la asociación de paracetamol con tramadol, existe paracetamol con codeína, ¿de acuerdo? Diclofenaco con tramadol, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, puede asociarse a los fármacos de primer escalón en determinadas situaciones, ¿de acuerdo? Después, cuando esto no es suficiente, tenemos que recurrir a los opioides potentes. Pueden asociar a los fármacos de primer escalón en determinadas situaciones también, ¿de acuerdo? Entonces, para analgesia quirúrgica se puede utilizar. Los anestesiólogos les gusta utilizar mucho fentanilo, ¿de acuerdo? Porque lo manejan ellos. El fentanilo produce una analgesia que lo utilizan los anestesiólogos. Es más fácil de conseguir fentanilo que morfina, ¿no?
Entonces, pero se puede utilizar morfina. La oxicodona que hay en nuestro mercado vienen en tabletas generalmente y se puede usar para manejo de dolor por cáncer, lo podemos utilizar. La metadona, la buprenorfina, que son parches de buprenorfina, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, hay que saber bien qué medicamentos estamos en cada escalón y hacer la asociación es importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Dentro de los analgésicos más utilizados tenemos la aspirina. Estoy colocándola acá aspirina porque en realidad la aspirina no es un analgésico muy utilizado hoy en día. En mi época se utilizaba más aspirina. Hoy en día la aspirina básicamente se utiliza aspirina de 80 o de 100 miligramos, no de 500, puesto que se utiliza como antiagregante plaquetario. Sin embargo, la aspirina es un excelente analgésico, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora. Después, el paracetamol o acetaminofén, ¿de acuerdo? El metamizol o dipirona, que lo utilizamos acá en el Perú, algo se utiliza en algunos países, pero está contraindicado. De cuenta, no se usa en los Estados Unidos el metamizol. ¿Ya? No tiene la aprobación de la FDA, ¿no? Y sin embargo acá en el Perú lo utilizamos mucho, ¿de acuerdo? En Japón tampoco lo utilizan, ¿no? Después tenemos los AINES, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, el dexketoprofeno, lo utilizamos como analgésicos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a revisar nuevamente en la próxima clase, pero estos son AINES que tienen muy buena acción analgésica y algunos inclusive antipiréticos, ¿ya? Después tenemos los antiespasmódicos como es la iosina N-butilbromuro y la pargeverina clorhidrato. Son antiespasmódicos. Esto lo utilizamos bastante, es menester conocerlos. Después tenemos también los opiáceos, la morfina, la peptidina, la codeína, el tramadol, el tapentadol, que es un tramadol mejorado, la buprenorfina, ¿no? Que es el parche de Transtec, la lidocaína en aplicación local, ¿no? Como parche, no estamos hablando de lidocaína al 2%, que es para infiltrar, no es muy analgésico, es más anestésico local, ¿no es cierto? Es anestésico local. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Doctor, yo tengo una consulta. Bueno, ¿me podría explicar por qué en lo de las fases, o sea, en lo de los escalones, teníamos que dar, por ejemplo, si damos tramadol, se podría dar el paracetamol? O sea, ¿en qué situaciones o por qué también? Vamos a ver, ¿por qué? Porque la asociación da muy buen efecto, Grace. O sea, mezclando la experiencia nos dice si es que combinamos analgésicos que sobre todo tienen diferente nivel de acción. Uno es, los dos son centrales y otro es periférico. Entonces, logramos mejor efecto. O sea, es como en el caso de la hipertensión. A veces un hipertensivo no es suficiente y si es que lo asociamos a otro antihipertensivo o utilizamos a un diurético, tiene mejor efecto. ¿De acuerdo, Grace? Entonces, acá también la observación empírica ha demostrado de que asociar analgésicos, pero de diferente tipo, tiene buen efecto. Generalmente no utilizas dos analgésicos que tienen el mismo nivel de acción. De cuenta, no utilizas dos AINES, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, puedes utilizar paracetamol que tiene acción central con el ibuprofeno que tiene acción periférica. Entonces, hay asociaciones de paracetamol con ibuprofeno o de paracetamol con naproxeno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, se suman digamos, la potencia y logra una mejor analgesia. Grace, ¿listo? ¿Te respondí? Sí, doctor, sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, jóvenes, la aspirina es el analgésico más antiguo,
¿no? Fabricado por la compañía Bayer, ¿no? Alemania. Es de las más antiguas, de los primeros. Y indudablemente para el dolor, la cefalea, los resfríos y fiebre, era lo mejor que había y sigue siendo un muy buen analgésico. En realidad, si es que uno tiene, hay cuenta en los Estados Unidos, si es que uno tiene un dolor de cabeza, se toma un par de aspirinas y lo más probable es de que sí combata muy bien el dolor de cabeza. Yo supongo que hay chicos y chicas, más chicas debe ser, que sufren de migraña, ¿no es cierto? Y dentro de ese manejo de migraña, sí, la aspirina tiene un lugar importante, ¿de acuerdo? El problema es de que produce gastritis, gastrolesividad, pues, pero sin embargo es un muy buen analgésico. La historia del tratamiento del dolor se divide en antes y después de la aspirina. La aspirina sigue siendo el medicamento de referencia para poder comparar la capacidad analgésica de muchos analgésicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les decía, la aspirina es un excelente analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Es un antiagregante plaquetario que tiene, por un lado, ese efecto bueno y también es un efecto malo, porque depende de lo que uno necesite, ¿no es cierto? Si es que yo necesito a un paciente que tenga antiagregación plaquetaria, como suele ser para prevenir los segundos infartos, es positivo. Pero si es que tengo un paciente con gastritis o pacientes que hacen sangrado, etcétera, no deseo ese efecto, entonces es malo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que uno necesite. Tiene inconveniente de que es gastrolesivo, puede desencadenar crisis de broncoespasmos en los asmáticos y demás reacciones anafilácticas. Dentro de los analgésicos, la aspirina es de los que más reacciones de sensibilidad produce. Entonces, yo siempre pregunto si es que es asmático o tiene otros problemitas de poliposis. Entonces, en esos pacientes generalmente sí, de repente no lo recomiendo. Ahora es raro hoy en día prescribir aspirina. Como les decía, se presentan en 80 y 100 miligramos como antiagregante plaquetario para prevenir los segundos efectos. Dentro de las reacciones adversas por medicamentos es típica la tríada de poliposis nasal, asma e hipersensibilidad, ¿no? Entonces hay que evitar el uso en este tipo de pacientes que tienen poliposis, asma o hipersensibilidad porque las agrava, ¿ya? Es el AINE de elección en el embarazo, pero hay que suspender su uso unas 4 semanas antes del parto porque se asocia al cierre prematuro del ductus arterioso, ¿ya? Todavía no llevan pediatría, pero ya en embriología el cierre prematuro del ductus arterioso se relaciona a deformidades en la cabeza, un cráneo alargado, ¿no? Frente amplia, ¿de acuerdo? Entonces, trae esos problemas. Entonces, si es que se va a usar un AINE en el embarazo, que es raro, si se va a usar aspirina, hay que suspenderla 4 semanas antes del parto. Y el uso de aspirina en niños, sí. ¿Y cuántos miligramos se da para que tenga efectividad de antianalgésico o analgésico? Se utiliza, generalmente vienen en tabletas de 500 miligramos. Ahora lo vamos a ver, se utiliza 500 miligramos cada 8 horas, ¿de acuerdo? Pero recuerden de que hay personas que son o sensibles o producen gastritis, ¿de acuerdo? Si es que uno va a utilizar aspirina hoy en día, que como les digo es raro, hay que darle un protector de mucosa, ya sea un antiácido o un inhibidor de bomba de protones, ¿ya? Hay una situación con el uso de aspirinas en niños en cuadros febriles por infecciones víricas, es decir, en niños pequeños que tienen infecciones víricas, que es frecuente, ¿de acuerdo? Se asocia a síndrome de Reye. Entonces, en estos niños está contraindicado. Se caracteriza por vómitos, hipoglicemia, alteraciones hepáticas y el sistema nervioso central, por lo cual está contraindicado en estos casos. En los niños, raro hoy en día utilizar aspirina. Entonces, no lo coloquen aspirina dentro de su
arsenal pediátrico. Antes venía una aspirinita chiquita de 100 miligramos que era baby aspirina, ¿de acuerdo? Que tenía sabor de fresa. Recuerdo esto en mi chiquititud. Hoy en día ya no hay, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si la pregunta es ¿qué medicamento se asocia en niños con síndrome de Reye, en infecciones virales? ¿Cuál es la respuesta? Aspirina. Aspirina, ¿ya? Aspirina es uno de los 4 AINES aprobado por la FDA para artritis reumatoidea juvenil. También se contraindica en casos de gastropatía ácida. Y aspirina, jóvenes, todavía está dentro de la escala de tratamiento de AR. Miren, qué interesante, ¿no? Entonces, porque ustedes ya llevaron reumatología, ¿no es cierto? Y en reumatología también hay una escala para el tratamiento de artritis reumatoidea, ¿sí o no? No han llevado. No se acuerdan, lo jalaron. ¿Hay alguien vivo ahí? Nadie. Bueno, chicos, entonces hay que revisar el tratamiento de artritis reumatoidea. Bien, dejemos de lado un poco la aspirina y vayamos al paracetamol o acetaminofén, ¿de acuerdo? El Panadol es el analgésico más usado en nuestro medio, ¿no? Es el de mayor uso, es un muy buen analgésico, adecuado a la mayoría de las situaciones, y también es despreciado por los pacientes, ¿no? Sobre todo, pues, es fácil, ¿no? Cuando quieren a un niñito que está aprendiendo a ser médico, ¿qué es lo que primero aprende? Paracetamol e ibuprofeno, ¿no? Y los pacientes que dicen, tanto he esperado para que me receten paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Entonces, ese es todo un problema, jóvenes, pero uno es que es menospreciado y muchas veces no lo sabemos usar bien los médicos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, de cuenta, para tratar casos de COVID, acá en el Perú al menos lo que recomendamos es paracetamol. En otros lados no, porque hay problemas con el hígado, etcétera, pero en nuestro medio, en forma empírica, hemos visto que el paracetamol va bien. En Argentina están utilizando ibuprofeno, de cuenta, ¿no? Pero acá en nuestro medio el paracetamol, al menos en el tratamiento de 7 días, etcétera, no causa mayores problemas. Su uso como analgésico es su eficacia también antipirética, de la cual hace este producto, hay que ser bien conocido. Generalmente cuando uno quiere tratar un dolor muy leve, generalmente una tabletita de paracetamol basta, ¿de acuerdo? Con una tabletita de paracetamol basta. Para dolores de cefalea un poco más intenso o para uso de dolor traumático o dolor quirúrgico, etcétera, 500 miligramos es muy poco, ¿ah? Y ahí está el problema de que, doctor, tomo paracetamol y no me hace nada. Claro, pero es que ¿cuánto está tomando? 500 miligramos. ¿Cuántas veces? Una vez al día, doctor. Una es ninguna, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí una es ninguna, nada. El paracetamol tiene que ser bien utilizado, jóvenes. Y la posología es una tableta cada 8 horas para un dolor leve. Para un dolor moderado es 1 gramo cada 8 horas. ¿De acuerdo? Un máximo, se está descrito de 10 gramos, pero, 5 gramos, 4 o 5 gramos, pero lo máximo que solemos utilizar en nuestro medio es 4 gramos en 24 horas, ya es lo máximo. Lo usual es 3 gramos, o sea, 1 gramo cada 8 horas, ¿de acuerdo? Si es que con 1 gramo cada 8 horas no le calma el dolor al paciente, entonces no cambien, sino asocien algo más, ¿de acuerdo? Yo opero y generalmente a la mayoría de los pacientes que yo opero le dejo 1 gramo de paracetamol cada 8 horas. Y si a pesar de eso me dice, doctor, me calma alguito, pero no me calma muy bien, todavía tengo dolor, entonces le suelo asociar tramadol, ¿de acuerdo? Tramadol. Y si es que con eso no le calma, ya cambio mi estrategia, ¿de acuerdo? La otra posibilidad es utilizar, combinar paracetamol con un AINES. Generalmente suele ser ibuprofeno o naproxeno o diclofenaco, ¿de acuerdo? Entonces voy así aumentando. Recordemos de que es un analgésico eficaz. Generalmente cuando uno usa como antipirético, vamos a ver, basta con 500 miligramos, en la mayoría de las veces baja la fiebre.
Ahora, es conocido su hepatotoxicidad en relación a la dosis y el tiempo de uso, ¿no? En Europa, si es que alguien se quiere suicidar, agarra 20, 30 tabletas de paracetamol y se las toma y con eso de ahí muere de insuficiencia hepática, ¿no? El antídoto, se los pongo acá porque es pregunta de un montón de exámenes, es la N-acetilcisteína, ¿ya? Tiene actividad analgésica y antipirética, muy poca acción inflamatoria, es un excelente analgésico y antipirético, tiene acción central y periférica. Miren, esto es importante, acción central y periférica, tiene actividad en el centro hipotalámico termorregulador, promoviendo la pérdida de calor. Los alimentos ricos en carbohidratos pueden disminuir su absorción. Como analgésico postquirúrgico se debe administrar, ya lo hemos dicho, 1 gramo cada 8 horas sin exceder más de 4 gramos al día. En niños 50 miligramos por kilogramo y se puede asociar con otros analgésicos, como ya lo hemos dicho, diclofenaco, tramadol, codeína, ibuprofeno, naproxeno. Doctor, una pregunta. Cuando en medicamentos se refieren a niños, ¿hasta cuándo uno lo considera? ¿Hasta qué edad? Cuando se refiere a niños, ¿hasta qué edad se considera? ¿Hasta qué edad? ¿Niños? Jóvenes. Menores de 18. Es muy interesante porque niños, miren, el término de niños, que población pediátrica en el seguro es hasta 15 años, pero población pediátrica en MINSA es hasta los 18 años. O sea, las enfermedades de los jóvenes que están ingresando a la universidad con 18 años o menos de 18 años deben de ir al pediatra. Pero ya cuando uno encuentra a un joven de más de 15 años, ya no lo lleva generalmente al pediatra, sino lo lleva al internista, ¿no? ¿De acuerdo? En el seguro, si es que tienen menos de 14 años, 11 meses y tantos días, va a cirugía pediátrica. Si es mayor, es 15 o más, ya recién va a cirugía de adultos. Entonces, pero en términos generales, niños hasta los 12 años, 14 años. Después ya son adolescentes, ¿de acuerdo? Hasta los 18 años. Igualito para medicamento, por ejemplo, en ese caso, hasta los 12 años. Sí, ¿cómo te llamas? Edwin, ¿no? Uh-huh. Edwin, ¿verdad que te lo dejo a tu consideración? Porque tener, como te digo, una edad exacta con años y días es un tema controversial. Yo trabajo en salud y manejamos una forma. Y sí me he dado cuenta que MINSA es diferente, ¿de acuerdo? Pero como te decía, es lo mismo en la cola. ¿Has visto que hay colas para personas con, colas preferenciales para personas con discapacidad y preferencial, ¿no es cierto? Sí. Madres con niños, ¿hasta qué edad? ¿Disculpe? En la cola. Si va una señora con su niño. ¿Ah? 5 años, por ahí 6. Ya, Fátima, la ley dice que preferencial es padres con niños menores de 2 años en brazos. Eso es lo que dice la ley. Si tienes un niño de 3 años que está caminando, no va para cola preferencial. Sin embargo, se cuelan un montón, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Y adultos, ¿y la ley qué dice en relación a los adultos? ¿Mayores de? 65. 60 años, dice la ley. ¿Ya? Por eso te digo, cuando no están bien claras las cosas, son términos legales. Lo que me está preguntando Edwin es una cuestión legal. Doctor, ¿de dónde van los niños y para dónde van los adolescentes? ¿Y cuándo de los adolescentes ya no son adolescentes y no son jóvenes? No, voy al hecho del paracetamol en esa indicación, en su experiencia, más o menos esa 50 miligramos por paracetamol. Esa mi pregunta. Eso generalmente en la población pediátrica, que generalmente son niños que están alrededor de los 10, 12 años. Por eso la mayoría de los medicamentos dicen niños hasta los 12 años, dice, ¿ya? Ya. Entonces, generalmente es 12 años. Pero cuando hay niños de 12 años que parecen que tienen 10 y hay niños de 12 años que tienen hasta bigotes, como tú comprenderás, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, hay que usar el criterio ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, ok.
Entonces, ya hemos hablado de que es un potente analgésico, antipirético, con pobre acción antiinflamatoria. Es decir, si es que ustedes quieren combatir la inflamación, no busquen paracetamol como medicamento, no es la mejor elección. La dosis entre 500 y 1 gramos cada 4 o 6 horas, dosis máximas en adultos, 4 gramos al día, ¿de acuerdo? En niños de 40 a 60 miligramos kilogramos día, máximo 2 gramos por día, ¿ya? Mejor es utilizar esto por peso. En la presentación en tabletas de 500 existe una presentación que se llama Supracal, que es de 1 gramo. ¿Y por qué lo han hecho así? Como tiene paracetamol o Panadol tienen mala fama, a un laboratorio se le ha ocurrido sacar Supracal. Entonces el paciente no sabe, no conoce, no lee las letras chiquitas. Entonces, ay, doctor, el paracetamol, me va a recetar paracetamol. No, le voy a recetar Supracal. Ay, a Supracal sí, ese sí me cae bien. Entonces es un truco publicitario, pero generalmente las tabletas vienen de 500 miligramos. Y el Supracal es mucho más caro, por eso yo le explico a mi paciente y le hago comprar paracetamol de una marca generalmente, ¿no? Pero le digo que tomarse 2 tabletitas es tan bueno como tomar un Supracal, ¿de acuerdo? Yo, en términos generales, utilizo Panadol porque es el que más a disponibilidad hay, pero hay un montón de presentaciones. Tan buenas son las de marca como las genéricas, ¿verdad? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero ya yo uso así. Las gotas traen 100 microgramos por mililitros, 5 microgramos por gota, ¿de acuerdo? El jarabe, miligramos, perdón, no es microgramos, es miligramos por gota, ¿ya? Y el jarabe trae 120 miligramos en 5 mililitros. Es decir, una cucharita o 5 mililitros es más o menos un cuarto de tableta, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿no? ¿Ya? Niños lactantes, 2 gotas kilogramos dosis. Esto está en el Peñita, ¿de acuerdo? En paracetamol, si es paracetamol, 2 gotas kilogramos dosis. Niños pequeños que toman jarabe, 5 mililitros por cada 10 kilos de peso, ¿de acuerdo? Yo no soy pediatra, pero hay que colocarlos acá para el caso de que vayan a manejar ustedes, ¿de acuerdo? Pero ya hoy los niños, que generalmente ya toman tabletas. Efectos adversos, acúfenos, sordera, visión borrosa, erupciones cutáneas que pueden acompañarse de fiebre, lesiones mucosas, neutropenia, pancitopenia, leucopenia. Son raros esto de acá, pero intoxicaciones pueden dar sobre todo acúfenos. ¿Qué son los acúfenos? Sonidos así como si es que estuvieran escuchando el mar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El efecto más severo a paracetamol es necrosis hepática, necrosis tubular renal y coma hipolicémico. Por eso les digo, el lugar de metabolización es por bioconjugación a nivel del hígado, entonces el paracetamol es hepatotóxico, eso sí hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es hepatotóxico, hay que tener mucho cuidado. Y entonces los efectos adversos están en relación a las dosis y al tiempo de uso. En términos generales, paracetamol no debe de utilizarse por más de 7 días de manejo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para los que están dormidos, pregunta de examen, ¿cuántos días máximo? 7. 7. ¿De acuerdo? 7 días a dosis plenas, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es que no es así, entonces pueden utilizarlo más días, cuando es menos dosis. Tiene que ver con relación. El metamisol o dipirona, jóvenes, existe presentación también de tabletas, pero el metamisol es ampliamente conocido en el Perú por la ampolla, ¿de acuerdo? Viene como metamisol, también viene como dipirona, ¿de acuerdo? Ya esto es lo que más utilizamos en todas las emergencias del Perú. Mecanismo de acción de los AINES, es un AINES, la dipirona, el metamisol es un AINES de potencia débil, ¿ya? No es tan potente. Inhibición de síntesis de prostaglandina por inhibición de la COX-1 y COX-2, tiene acción central y periférica. Hay evidencia de que actúa sobre el centro hipotalámico, regulador de la temperatura para bajar la fiebre, igual que el metamisol. Su uso principal es como analgésico de estados dolorosos agudos e intensos, como antiespasmódico y antipirético, ¿de acuerdo? Entonces, el metamisol o dipirona.
Es un analgésico antipirético del grupo de las pirazolonas, amplio uso en el Perú. Su uso no se encuentra probado en muchos países por su potencial de generar agranulocitosis y anemia plástica. Muy raro de ver ese efecto en nuestro medio. Yo personalmente con 30 años de ejercicio no he visto un solo caso, ¿de acuerdo? Tampoco me he enterado de un caso, así que debe ser racial, puede ser, ¿de acuerdo? Pero no hemos visto acá. Su versatilidad por las diversas presentaciones, bajo costo, lo hace un analgésico de amplio uso. La forma de ampolla puede administrarse por vía intramuscular o endovenosa. Esta es una ventaja, ¿ya? Intramuscular o endovenosa. Se debe considerar su uso en la gestante, sobre todo en el primer trimestre y en las últimas 6 semanas de gestación. Usar solo en caso de necesidad, ¿ya? Pero metamizol, jóvenes, ya ustedes vayan, ya si tienen que aprender a cómo controlar un suerito o cuándo utilizar un cloruro, que no se puede poner agua destilada ni destroza sola, ya tienen que aprender. Otra cosa que tienen que aprender es a manejar paracetamol, y otra es metamizol, porque lo que más van a aplicar ustedes intramuscular para el dolor va a ser metamizol. En sus clases de cómo colocar inyectables en una naranja, ya en mi época era de frente ahí al trasero, hoy lo que más van a indicar es metamizol. Vienen en ampolla metamizol sódico, ¿no? También como frasco gotero, se llama Repriman gotas, ¿de acuerdo? 400 miligramos en 10 mililitros, dosis es 1 gota por kilo de dosis. El paracetamol es 2 gotas por kilogramo de dosis en niños, en lactantes, ¿de acuerdo? 2, el paracetamol. El metamizol es 1 gota por kilo de dosis, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, porque siempre viene en el peñita eso de ahí. Lactantes y niños, 1 gota kilogramos dosis. Presentaciones, ampollas de 1 miligramo, un gramo en 2 mililitros. Siempre viene así, dosis máxima 8 gramos al día. Lo usual es colocar 6 gramos diarios, es lo usual, la dosis habitual, digamos, ¿no? Dosis máxima 8 gramos al día. Se utiliza cada 8 horas, puede ser en bolo o en el suero, ¿de acuerdo? En bolo o en suero. Novalgina es un producto comercial, vienen en tabletas de 500, gotas de 500 miligramos en mililitros, ¿no? Recuerden de que las gotas se da ¿cuánto? ¿En niños? Una gota. Perfecto, ¿no? Ya, en ampollas 1 gramo en 2 mililitros, se repriman gotas, bien, 1 gota por kilo. Muy bien, sigamos. El clonicilato de ilicina, es un analgésico que yo le he puesto acá porque yo lo uso. Es bien raro que existan médicos que usen esto porque es un producto raro, ¿ah? Pero si es que haya, es una muy buena alternativa en los pacientes que son alérgicos al metamizol y no pueden utilizar metamizol, y uno no quiere irse de frente a utilizar otras cosas, una buena alternativa es el clonicilato de ilicina. Se llama Doris o Dorixina, ¿de acuerdo? Y es un analgésico que se usa casi igualito que el paracetamol o el metamizol, y es muy, muy noble, ¿ya? Vienen en tabletas y en ampollas, por eso en ampollas viene Dorixina de 100 miligramos y para uso intramuscular o endovenoso, igual que el metamizol. La dosis es de 100 miligramos cada 8 horas, 300 miligramos al día, ¿de acuerdo? Y en tabletas hay Dorixina normal y hay Dorixina relax con ciclobenzapirida, es como analgésico y relajante muscular, ¿de acuerdo? Entonces, como una buena alternativa se las dejo acá. Si hay pacientes alérgicos al metamizol, me ha habido casos en el cual vienen pacientes que dicen, doctor, pero es que yo soy alérgico al metamizol y el tramadol me cae muy mal porque me hacen vomitar y un montón de cosas. Entonces yo le digo, cómprese este producto y lo trae. Entonces le hago comprar unas 9, 10 ampollas de Dorixina, y con esto de acá en realidad puedo operar al paciente y le hago su analgesia postoperatoria, ¿de acuerdo? Esto es para que lo sepa. Aquí viene una de las engreídas de esta clase, que es el tramadol. El tramadol es un analgésico de acción central y la eficacia es debida a la sinergia de dosis terapéuticas. Esto es un opioide de leve a moderado, ¿de acuerdo?
y tiene efecto monoaminérgico central debido a una inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Dentro de los mecanismos de tratamiento de dolor está este mecanismo, ¿no? Y que está implicado en el control de la transmisión nociceptiva. El tramadol es un muy buen analgésico, tabletas vía oral de 50 y 100 miligramos, el nombre es Tramal Long, también Tramal Long de 50 y de 100 miligramos, muy buenos, ampollas de 50 miligramos en 1 mililitro y de 100 miligramos en 2 mililitros. Estos para uso intramuscular o endovenosa. Puede ser en infusión. El tremendo problema del uso del tramal, sobre todo por vía parenteral jóvenes, es de que produce, ¿cómo se llama? Náuseas y vómitos, ¿ya? Entonces eso al menos limita en el postoperatorio, porque los pacientes están vomitando. A mí no me gusta que estén vomitando. Entonces, cuando uno utiliza tramadol, ¿no? Hay que aplicarles además dimetilinato para evitar que estén vomitando, Gravol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el inconveniente del tramadol, jóvenes? Náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero es un muy buen analgésico, es un opiáceo, así que debe estar de venta bajo receta médica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero Doctor, solamente cuando es inyectable, ¿no? También se puede ver en uso de tabletas, pero es más raro, ¿de acuerdo? Y en inyectable cuando es endovenoso. Si es que uno quiere evitar el efecto de náuseas y vómitos, es mejor utilizar subcutáneo, ¿de acuerdo? Ya. El efecto es menos, pero cuando tú se lo colocas endovenoso y se lo administras en bolo, el paciente está que vomita, ¿de acuerdo? Entonces, mejor hay que ponérselo en el frasco a goteo lento y agregarle dimetilinato. Muy bien. El tapentadol es el hermano moderno del tramadol, del grupo del tramadol. Últimamente ha salido, el nombre comercial se llama Paxelis Retard, de 50 miligramos, caja por 10, ya lo he utilizado y sí, efectivamente, tiene menos efectos de provocar náuseas y vómitos. ¿De acuerdo? Al menos por vía oral, ¿no? ¿Ya? Al menos por vía oral. La oxicodona es un opiáceo, una biodisponibilidad superior a la morfina, y la presentación se llama Oxycontin, de 10, 20 y 30 miligramos. Esto sí bajo receta y controlada. Sí, yo lo utilizo en pacientes con cáncer, ¿de acuerdo? Como todos los opioides producen enlentecimiento del peristaltismo, ¿de acuerdo? Todos los opioides provocan esto. La morfina es un analgésico de tercer escalón, ya lo hemos visto, y hay que aprender a utilizarlo. ¿Por qué? Porque nada compara la potencia que tiene la morfina. La ampolla viene de 10 miligramos en 1 mililitro, de 20 miligramos también en 1 mililitro. Para el dolor agudo, bolo intravenoso, 2.5 cada 5 minutos hasta que cede el dolor. Generalmente se diluye esta ampolla de 10 miligramos en 1 mililitro, se diluye en una ampolla de 10 mililitros y se va colocando de 1 mililitro en 1 mililitro, ¿de acuerdo? Hasta que obtener ¿cómo se llama? La acción analgésica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en dolor crónico también. Ven, en infarto agudo de miocardio, dosis de adulto de 70 kilos, de 4 a 10 miligramos endovenoso o 10 a 20 intramuscular. ¿Ya? De 4 a 10 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces si diluyen ustedes esta ampolla de 10 miligramos en una ampolla en 10 mililitros, le colocan 4 centímetros, ¿no? Hasta que le calme el dolor, ¿de acuerdo? La iosina butilbromuro lo vamos a ver después también en sistema digestivo, pero ya no es un analgésico así, sino es un antiespasmódico. Se lo voy a traer acá porque sí, pues para los cólicos generalmente se utiliza antiespasmódicos. Lo utilizan mucho para los cólicos renales, pero en experiencia definitivamente no funciona muy bien los antiespasmódicos en cólicos renales o vesiculares. Mejor es utilizar un AINES con metamizol, o sea, los AINES, yo utilizo para un cólico vesicular, de cuenta, metamizol, 1 gramo con diclofenaco intramuscular, o puede ser 2 gramos de metamizol endovenoso y un gramo de diclofenaco intramuscular, o 75 miligramos, perdón, de diclofenaco intramuscular.
Veamos un poquito los AINES, jóvenes. Si bien los AINES, esto lo vamos a ver la próxima clase, sin embargo hay AINES que se utilizan como analgésicos más que como antiinflamatorios. Y dentro de ellos el ibuprofeno y el naproxeno. El ibuprofeno prácticamente se utiliza tan igual como el paracetamol. Si es que su paciente no puede recibir paracetamol, denle ibuprofeno. Si su paciente no puede recibir ibuprofeno, denle paracetamol. El ibuprofeno se utiliza inclusive en población pediátrica, bajan mejor la fiebre, dicen que el paracetamol, ¿de acuerdo? Pero yo no soy pediatra, así que, pero puede dar esto de acá. En el caso de los cólicos menstruales en las mujeres, el naproxeno es ¿cómo se llama? El medicamento de elección, el famoso Pomstan, ¿no? De 550, ¿no? Es el que más se indica, ¿no? Estos AINES poseen importante acción analgésica de amplio uso y como en los Estados Unidos no utilizan mucho paracetamol, es donde más ibuprofeno o naproxeno utilizan, ¿de acuerdo? El ibuprofeno creo que es de venta libre en los Estados Unidos, ¿ya? Muy bien. El diclofenaco, este es un engreído. Si se quiere un buen antiinflamatorio y que tenga acción analgésica, se debe considerar el diclofenaco. Tienen las dos, ¿ya? Una buena acción antiinflamatoria, una excelente acción antiinflamatoria y también una muy buena acción analgésica. Por vía oral se puede asociar al paracetamol, ya lo habíamos dicho. Por vía parenteral se usa en asociación del metamizol, sobre todo en cuadros agudos de cólico vesicular o ureterales. Si no tienen casi nada, siempre van a encontrar en la emergencia, van a encontrar metamizol o diclofenaco, y si no hay, es barato, ¿de acuerdo? Tanto el diclofenaco como metamizol creo que no pasa de 2 soles, entonces es barato y lo van a poder obtener. Siempre tengan en su botiquín esto de acá, ¿no? Capacidad, ahora produce gastropatía ácida, pues hay que evitar utilizar más de 150 miligramos por día. El diclofenaco viene en tabletas de 50 miligramos y en ampollas de 75, es decir, máximo 3 tabletas o 2 ampollas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto lo tienen que saber, esto que le estoy diciendo, se lo puedo preguntar, porque hay que saberlo, ¿no? El ketorolaco, y jóvenes, también es un AINES, pero tiene excelente acción analgésica. Ya ahora no lo estamos utilizando mucho porque hay otros mejores, pero para que sepan, ketorolaco de 10 miligramos en tabletas, ketorolaco en ampollas de 30 y 60, ¿de acuerdo? Intramuscular tiene una muy buena acción analgésica. Se puede utilizar endovenoso o intramuscular. Hasta hace un tiempo lo estaba utilizando, pero siempre hay que darle protección gástrica a los pacientes. ¿Ha salido algo mejor que el ketorolaco? Sí, el ketoprofeno. El ketoprofeno es un antiinflamatorio también, pero se utiliza más como por su actividad analgésica. ¿Ya? El ketoprofeno de 100 miligramos en tabletas vía oral y el ketoprofeno de 100 miligramos ampolla de 5 mililitros para uso endovenoso o intramuscular, el Profenil. Tiene excelente acción ¿cómo se llama? Analgésica. Yo en la emergencia, si es que uno quiere parar un cólico vesicular, un cólico renal o un dolor de este tipo, probablemente hay que colocarle una vía, administrarle ketoprofeno de 100 miligramos en una ampolla y como es un AINES hay que agregarle omeprazol y con esto de acá por lo general uno logra ceder uno de estos cólicos. Y ha salido uno, como los paisanos dicen, más mejor que el ketoprofeno, es el dexketoprofeno, pero la diferencia de precio es más o menos regular. El dexketoprofeno sí he visto que es un poquito mejor, ¿ya? Pero no sé si es tanto como para que justifique el gasto, pero si es que tienen un paciente o el seguro, de cuenta, yo en la clínica lo receto porque el seguro lo paga, ¿no? El seguro privado me refiero, ¿no? Se llama Ketese y vienen en tabletas de 25, pero vienen en ampolla de 50 miligramos, ¿no? Muy bueno, ¿de acuerdo? Ampolla de 2 miligramos para uso intramuscular o endovenoso, cada 8 a cada 12 horas, máximo 150 miligramos. Así que depende mucho de lo que cuenten. En el seguro no contamos con dexketoprofeno. Ketoprofeno, creo que hay. Ketorolaco sí hay de todas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que tengamos en disponibilidad. El Pridán compuesto ya lo hemos visto, es básicamente un analgésico y tiene también cloricilato de lisina.
unas palabritas sobre el dolor neuropático que hemos hablado. El dolor neuropático es ese que no está desencadenado por un estímulo y ya que queda crónico. Es todo un problema es un dolor de cabeza manejar esto. Yo no me gustan los pacientes con dolor neuropático, para los pacientes que yo opero de hernias y quedan con dolor, es todo un dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, y el problema es que tampoco se sabe muy bien la fisiopatología de todos estos, ¿no? Y miren la cantidad de medicamentos que se utilizan: receptores periféricos, fibras periféricas, moduladores espinales de dolor, moduladores de inhibición central. Es decir, se utilizan demasiadas medicinas. En el caso de neuralgia de trigémino, que es un tipo de dolor neuropático, es el único en donde la carbamazepina ha demostrado eficacia, que a la larga es un antiepiléptico, ¿no? Entonces, se puede utilizar esto. En dolor neuropático, inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la neuroepinefrina, ¿no? Se utilizan en primera línea antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, los antiepilépticos, la pregabalina, la gabapentina, que es lo que normalmente se suele utilizar. De segunda línea, los anestésicos de uso tópico como la capsaicina, los parches al 8%. ¿Qué es la capsaicina? ¿Alguien sabe? ¿De dónde se deriva? Del picante. Del ají, exacto. Muy bien, Fátima. Y de tercera línea, los opioides, como es el tramadol y la morfina. La pregabalina, tenemos pregabalina en tabletas de 25, 50 y 150. Hay que perderle miedo, jóvenes, a utilizar. Mucha gente dice, no, estoy del neurólogo. No. En la mayoría de especialidades que vemos esto, hay que aprender a utilizar pregabalina. Y la otra es también la gabapentina. La gabapentina, 300 miligramos. El problema es de que a veces utilizar, cuando uno recién empieza, esto trae mareo, somnolencia, entonces hay que empezar por la dosis más baja e ir progresando. El gran problema de esta medicina es que el paciente la va a consumir en forma crónica, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad hay que monitorizar. Y como le digo, ya hay veces es todo un problemita el pobre paciente que está con una neuralgia de trigémino o está con un dolor neuropático, que a pesar de la pregabalina y la gabapentina, y sigue con dolor y ya no sabemos en realidad qué cosa hacer. A veces tenemos que, ya al paciente el dolor crónico le causa depresión y tenemos que utilizar antidepresivos. Entonces, jóvenes, manejar el dolor no es una cosa tan sencilla. Y lo peor de todo es que los médicos nos desesperamos y cuando nos desesperamos ya no procuramos deshacernos del paciente. Y eso es lo que el paciente sí lo siente. El paciente siente de que ya el médico se hartó de mí y ya no me quiere ni ver. Ya no sé qué cosa hacer. Y algo que ustedes pueden hacer, jóvenes, es de que nunca abandonen su paciente. El paciente les va a entender muchas cosas, pero pero no les va a entender de que lo abandone. Imagínense que ustedes se quejan con su papá y por eso su papito está trabajando tanto, ¿no? Y caramba,